Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, motivadas, motivados en este tiempo que ya estamos como de iniciando la productividad, ¿o no? El año productivo así oficialmente. Bueno, aquí estamos. Hoy volvemos con un tema así ya más de danza, porque la semana pasada tuvimos un desliz. Tuvimos ahí una entrevista más, ¿cómo podemos decir? Miscelánea a mi madre. Yo creo que la vieron por ahí. Así que vamos a esperar que vayan llegando. Yo voy a buscar esto por mientras. A ver, ¿quién anda por ahí? Voy a, por mientras, preparar unas cositas. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Uy. Chu, chu, chu. Voy a preparar una... Hola, ¿cómo estás? Gerald. ¿Cómo se pronuncia? ¿Gerald o Gerald? ¿O Gerald? Gerald, ¿o no? Gerald, yo creo. Vamos a ir buscando unas imágenes que les voy a mostrar hoy día. Ya, ahí. Sí. Hola, hola. Oye, ¿por qué no veo ningún comentario o no han hecho? ¡Ay, sí! Sabina, hola Sabina, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias por llegar. Oye, como que les gustó el... ¡Hola Julia! Me encanta que se vaya juntando el curso. El curso de siempre. Eh, Parece que les gustó el tema de hoy. Parece que hubo interés en el tema de hoy. Sí, porque yo sé que como que a mucha gente le llama la atención. Cada vez más está llamando la atención como esta historia, esta herencia de las entretenedoras, ¿cierto? Hola Pame. Voy a ponerme esto ya, porque si no... ¡Uy, qué rico, Jime! Está bien papudo, qué rico, disfruta mucho. Hola Marce, ¿cómo estás? Hoy te vi, Marce, que estabas como con jaqueca o algo así. Espero que estés mejor. Sé que le voy a sacar esto porque me está incomodando hoy. Vamos a sacarle la cosita de la señora, de la abuelita. Hola Moni, ¿cómo estás? Espero que bien. Saluda a mi mami. Ya no estoy con ella, po. Ya se fue para su casa. Lo pasamos muy bien. Descansamos mucho, conversamos mucho, como que nos hacía falta. Estuvo ahí muy entrete. Y ella ahora ya se cree influencer. Le encantó. Me dijo, ay, ahora entiendo esto del live. Está entretenido. Es como hablar con la gente. Le decía, sí, pues eso es hablar con la gente. Hola, hola, Ani, Ani, ¿cómo estás? Hola, hola. Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? Bueno, voy a abrir el tema de... Hola Nati. Pasando lista, pasando lista. Voy a abrir el tema de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Sí? Pregunta. La pregunta es la siguiente. Abro el tema. ¿Qué saben? ¿O qué información manejan? La pregunta va a tener dos aristas. Una, ¿qué saben de las Gawasi y de las Awalim? ¿Y qué dudas tienen? Como, ¿qué saben? Me pueden responder lo que quieran, una u otra. ¿Qué saben y qué dudas tienen? También si quieren comentar otra cosa, no sé, por qué les llama la atención, por qué les gusta, por qué les interesa, lo que quieran, ¿ya? Pero vamos a ir como recogiendo información para que con eso mismo vayamos trabajando. Para yo ir contándole algunas cositas, porque yo sé que ustedes igual manejan, tienen conocimiento, tienen algunos datitos ahí. Entonces vamos a trabajar con eso mismo, ¿ya? Para ir armando la película y ordenando, porque de eso se trata finalmente. Yo creo que no les voy a contar nada tan nuevo. Lo que yo trato de hacer siempre es como ordenarle la cosa, ¿sí? Como ponerla ahí en las bandejitas correspondientes y tratar de entenderlo y explicarlo como de la manera más simple posible, sin enredarnos tanto, considerando los años que pasaron, el tiempo que es antiguo, la dificultad como de registro también de este tema. Considerando todo eso, es que vamos a tratar de ordenarlo y entenderlo mejor. ¿Ya? Hola Connie. Hola Paula. ¿Cómo están? Ya, láncense nomás.
Láncense nomás. Yo voy a buscar aquí otra fotito que quería ver para mostrarles en la charla. Por mientras, láncense nomás. Repito. ¿Qué saben? ¿Qué saben y qué dudas qué dudas tienen? Aquí está, empezamos. La Ani dice, diferente público. Ah, muy bien. Sí. Por lo tanto, si tienen diferente público es porque están o vienen o viven en un contexto diferente. ¿Cierto? Ya. Eso es algo muy importante. Como el contexto que las rodea y por lo tanto el público que las ve. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, esta niñita. Niñita, miren. Está puro desordenando aquí. Saluda, Canela. ¿Cómo estás? Está gigante, ¿no? Y muestra. Ya te voy a llevar porque... Hola, Carol. ¿Cómo estás? Te voy a llevar a otro lado porque te estás portando mal. Vengo, respondan la pregunta por mientras, ¿ya? Vengo al tiro. Ya. Aquí vengo. Ya. Continuamos entonces. ¿Qué más? La Vipa dice... Cuando callejeo me siento muy así. Ah, total. ¿Viste? Ahí hay una diferencia crucial. Calle, es decir, mundo público, versus mundo privado. Casas o palacio, porque no siempre es palacio, ¿ah? La Natalie dice, son gitanas, las gawasi, ¿cierto? Porque vamos a hablar de dos. Que hacían profesional su danza porque le pagaban, porque le debían ser... Ah, claro. Ya, es muy interesante eso, ¿ah? Para mí de verdad las gawasi son nuestras pioneras, porque se dedicaba, o sea, su actividad era entretener, bailar, crear, armar algo llamativo para la gente y cobrar por eso. Cobrar de la manera que fuera, no necesariamente con dinero a veces, sino con cosas a veces, con bienes, con alimentos, con otras cosas. Generaciones de artistas. Claro, las gawasi, como hay otra característica, las gawasi tienen una etnia, por lo tanto hay un linaje, ¿cierto? Hay como de generación a generación se va traspasando esta herencia. Entonces es un grupo que tiene que ver con generaciones, por lo tanto también se fue, de alguna manera, fue evolucionando la manera que tenían de bailar. Podemos decir que las gawasi siguieron evolucionando hasta los años 70, 80, finales de los 80. El concepto de Awelin quedó ahí un poco estancado hasta que aparecieron las belly dancers, digamos, las bailarinas de la época de oro. Porque el trabajo de danza de alguna manera más refinada, que era el de las Awelin, más estudiada, trabajada, elaborada, y en privado, es decir, en fiestas privadas o en teatros después, o en casinos, lo empezaron a hacer las bailarinas de la época de oro. Entonces, como que cambió un poco el concepto. Gitanas que incluso llegaron a bailar en palacios. Claro, las gawasi a veces fueron a casas de aristócratas, no necesariamente palacios, porque no. Ya vamos a hablar de eso, pero... Principalmente las gawasi bailaban en la calle, eran del mundo público y las awalin del mundo privado. Eso es una de las diferencias principales y más marcadas. ¿Qué más? Hola, Romy. Sé que perdió la pregunta. ¿Qué saben y qué dudas tienen de gawasi por una parte y awalin por otra parte? Esa era la preguntita. Verdaderas artistas, no solo bailarinas. Ya. Ahí hay también un tema. Las gawasi tienen un linaje que tiene que ver con la actividad artística que hace su tribu, ¿cierto? La música y la danza a lo largo del tiempo, que evolucionó un poco, pero en realidad se mantiene dentro de un espectro que tiene que ver con esa identidad. En cambio, las awalin recibían formación en estudiantes, de alguna manera. Entonces, por lo tanto, eso hace y se dice que su danza era más refinada, porque no solamente bailaban, sino que cantaban, recitaban el Corán, sabían tocar instrumentos y otros. Y eso... Como estaban ligadas y adscritas al palacio, muchas de ellas eran esclavas, no todas, sobre todo después, sobre todo al final. Eso le da estatus también, ¿cierto? Al dueño, digamos, de ellas, pues.
Hola, Bonchi. Me siento en el banco. No, estamos hablando de gawasis y awalim, así que pueden hacer las preguntas. Decir, qué saben y qué dudas tienen? Clase social, claro. Claro, porque inevitablemente las gawasi, a pesar de que sobre todo en el siglo XIX estaban súper bien catalogadas como bailarinas, eran las artistas porque eran también las más visibles, que son las que los orientalistas retrataron más, porque eran a quienes veían de manera más fácil, porque estaban en la calle. A pesar de que sí tenían un estatus alto como bailarinas y como artistas, cosa que fue cambiando también, ¿ah? A pesar de eso, claro, ellas eran consideradas como parte de este grupo de gitanas que ya tiene una connotación negativa por el hecho de bailar en la calle, ¿cierto? En cambio, las Sawadin, por su aunque vinieran de un origen muy pobre y de una clase social muy baja también, por el hecho de estar en ese grupo, de recibir esta formación y de estar en este contexto del palacio sobre todo, y de entretenedoras de ese lugar, por supuesto que su estatus cambiaba. Hoy es una cultura que está a punto de desaparecer. O sea, la cultura no va a desaparecer, porque la cultura náhuatl, la cultura gitana en Egipto sigue presente. Lo que pasa es que la expresión de danza que conocíamos como hasta hoy está cambiando, evolucionando y queda muy poco de eso. Pero la cultura gitana en Egipto continúa y va a continuar. Y de hecho yo tengo unas teorías que no tengo cómo probar, pero lo lograré. Yo tengo la teoría de que en el norte también hay tribus gitanas, en el norte de Egipto. ¿Han visto a la señora Felajín tocando tabla con el diente de oro? ¿Qué más gitano que eso? Yo tengo la certeza, la teoría de que son grupos de gitanos que llegaron a ese lugar que tienen que ver con la línea gitana de los Dom. Ah, ¿por qué? Porque generalmente hablamos de Rom, ¿cierto? Los Rom, el pueblo romané, sobre todo también el idioma, el romané, el pueblo Rom, ya. Pero eso es una línea. Están los Rom, los Dom y los Lom. Entonces, para mí, las gitanas de Egipto tienen que ver con esta línea de los Dom. Y no es solamente en el sur, sino que en el norte. Esto es una cosa que me estoy atreviendo a decir de puro patúa que soy. Necesito comprobarla más empíricamente y con muchas más fuentes, pero estoy casi segura de eso. Lo que pasa que las gawazi fueron visibilizadas por los franceses por una parte y por la cultura, por la industria cultural de Egipto también. Sobre todo las hermanas Maasín. Entonces por eso es lo que conocemos. Pero hay muchas expresiones de gawazi y en el sur hay distintos tipos de gawazi. Ejemplo. Una cosa son las hermanas Maasín, ¿cierto? Maasín Sisters, si las quieren buscar. O Banat Maasín, que son como las gawasis más emblemáticas que conocemos más, que en realidad fueron muy famosas en los años 60, 50, 60, hasta los 70. Pero hay muchas otras expresiones y hay otras familias, que no necesariamente son los Maasín, sino que están los Ibrahim, por ejemplo, también, y otros. ¿Sí? Ejemplo de eso, la Chodrum. Si ustedes ven el documental La Chodrum de Tony Gatliff, que es un documental sobre los gitanos, sobre la ruta de los gitanos a través de su danza, hermoso, ahí van a ver una gitana, una gawazi bailando arriba de una mesa, en un contexto muy rural, con los músicos del Nilo tocando, y esa es una manifestación que es un poco distinta a la de las Maasín. Y eso es un ejemplo, porque hay muchos otros. Hay otro documental que se llama The Gypsy Road, que todos estos documentales los nombramos en el live que hablamos de las recomendaciones de películas y documentales, ¿se acuerdan? En diciembre. Bueno, en ese documental que se llama The Gypsy Road, también aparecen otras gawazi que estaban ligadas como a una zona urbana, a los alrededores del Cairo, saliendo del Cairo también, que ni siquiera tiene que ver con lo que conocemos más, que es el sur, ¿cierto? Entonces, ojo ahí porque yo, como siempre, lo que conocemos es lo que alguien visibilizó y lo que nos llegó, pero hay más, ¿sí? Me interesa la relación entre gawazi y baladi. ¡Wow! Respecto al movimiento, dice que las gawazi llevaron al baladi los baladi a la calle. Ya. Ya, son cosas distintas. O sea, baladi sabemos que en general significa mi pueblo, pero en realidad baladi alude a un contexto y un tipo de mujer urbana. Una mujer del Cairo, una mujer de Alejandría, una mujer de una ciudad cosmopolita, que es una mujer egipcia, además. ¿Sí? La gawazi tiene encima una tradición que tiene que ver con su etnia
y que tiene mucho que ver con el Saidi, aunque no esté en el mundo Saidi. Tiene que ver mucho con esa música, o con el felajín, tiene que ver con esta música campesina, rural, que puede ser del norte o del sur, con esos instrumentos, con esa sensación de música de la calle, que es distinta a la sonoridad también del baladi, que tiene que ver con lo urbano, que muchas veces se toca más adentro de una casa también. Entonces podríamos decir que el baladi es popular, pero es más de adentro también, es de una casa. ¿Sí? En cambio la kawasi son absolutamente de la calle, siempre ha sido así. Y eso influye y determina su manera de bailar, sus movimientos que tienen que adaptarse al tipo de piso. O sea, estar bailando en el cemento o en la tierra, que también determina qué zapato se pone, cómo desarrollan su movimiento, cómo se van relacionando entre ellas, cómo se conectan con el público y cómo tocan los instrumentos, para que se escuche, ¿me entienden? O sea, en la calle yo puedo tocar 3 mismar y 2 rebaba y tocar sagats a la vez y cantar ¡ah! Pero adentro me explota todo, ¿me entiendes? La Monchi dice, ¿existe registro visual de las Awalim? Sí. Voy a ir adelantando. Me encanta que me vayan diciendo cosas porque así yo les voy contando cosas que ya tengo preparadas. Miren, esto es una joya. Una joya. No puedo creer lo que te lo tengo. Cuando lo encontré casi me muero. Más encima está en español, Dios mío. Este es un libro que se llama Maneras y costumbres de los modernos egipcios. Está escrito por Edward Lane, que es un inglés cronista viajero que estuvo en Egipto mucho rato y se dedicó a retratar la vida en ese mundo. Él hizo unos, ¿cómo se llaman? ¿Daguerrotipos puede ser? No, antes de los daguerrotipos. Pero también hizo dibujos. Entonces él dibujó algunas aguas, también dibujó músicos, miren, a los músicos. No, la parte de la música y la danza no es tan extensa, ¿eh? Es bien pequeña. Aquí como que copié una pintura orientalista, como refleja, hablando de como del harem. Y así. Bueno, él hizo dibujos de las Awalim. Pero más que eso no hay, porque eso otra vez era del mundo absolutamente privado. De hecho, ustedes saben que el harem no se podía entrar, nadie podía entrar. Lo que pasa que hubo un momento en que las Awalim, a finales del siglo XIX, ya no estuvieron necesariamente adscritas a un palacio, sino que muchas fueron liberadas porque había mucha inestabilidad. Entonces, algunas casas de aristócratas que también tenían Awalim, no necesariamente el mismo Pachá, sino que las casas de aristócratas también fueron liberadas, entre comillas, y ellas empezaron a hacer un trabajo fueron independientes, y bailaban en fiestas y en casas de gente. Entonces, por ahí se puede ver. Y ahí también es cuando se confunde. Porque las vemos a las dos en la calle, cuando en el momento en que las Awalim usaban ropa mucho más del harem, ligada como al Imperio Turco Otomano, como en aguas y esas ropas, y las kawasi estaban afuera, con la típica ropa que es retratada por los orientalistas, era mucho más fácil hacer la diferencia, pero después empieza a confundirse. ¿Sí? Las Awalim eran formadas, pero no necesariamente era aprendido por herencia. Claro, no, las Awalim no son, esa es la diferencia principal. Las Awalim no están unidas por una etnia, como las Jihad en Marruecos, que son entretenedoras, pero no son de una etnia. No es que se dediquen a eso porque su familia, toda por herencia y linaje lo hicieron siempre, no. Es porque entran a ese mundo. En cambio, las Kawasi, de alguna manera lo traen de atrás. Lo que empezó a pasar es que muchas empezaron a decir que no, ¿me entienden? Como, no, yo no voy a hacer esto. Y se casan con egipcios, ni siquiera con gitanos. Entonces, de esa manera, este oficio empezó a perderse, ¿me entienden? Tengo una duda gramática. ¡Oh! ¿A qué se refiere Shokri? ¡Ah! Ya, Shokri Kabila. Kabila no sea, Kabila. Shokri Kabila. Lo que pasa es que en las Kawasi había distintas entretenedoras que bailaban en distintos contextos, sobre todo en el siglo XIX, porque en el siglo XIX empezaron a aparecer los cafés. Entonces había algunas que cantaban, bueno, las Awalim también cantaban, pero cantaban muy refinado, recitaban el Corán y hacían cantos así como poemas musicalizados casi, ¿cierto? Pero había diferencias entre las Kawasi también que tenía que ver con las que hacían, con el énfasis que ponían un poco en su trabajo. Si bailaban en el ferry, si bailaban en la calle, si bailaban afuera de los cafés, e incluso algunas Kawasi que bailaban también en fiestas privadas,
y entraban a la casa, pero bailaban en el patio, igual afuera, ¿entiendes? Y eso tiene que ver con esa diferencia. Coptos son los cristianos en el mundo árabe, eso es. Entonces, o sea, yo creo que las cristianas en general tienen menos restricciones, entre comillas, para expresarse en el movimiento. De hecho, no usan velo. Entonces, la danza de las cristianas es mucho más libre. De hecho, si ustedes ven un matrimonio de cristianos y cristianas, y si ven un matrimonio musulmán, es distinto cómo se expresan las mujeres. Igual depende también de tu vida, de tu contexto, de cuán tradicionalista es tu familia, porque podéis ser de una familia musulmana muy relajada y podéis ser de una familia cristiana muy ortodoxa. Entonces, también depende, pero eso es. No sé si te resolví la duda, Leslie, si no me escribes por interno, ¿ya? Lo que conocemos con... Ah, sí, la Nati dice. Yo creo que no está desapareciendo. Hay muchos profes que están dando clases. Ah, claro, yo me refiero a que está desapareciendo desde su origen mismo. O sea, las mismas gawasis como etnia, ellas que son gawasis y que son gitanas, están dejando de querer dedicarse a eso. A eso me refiero con desaparecer. Yo creo que, claro, yo creo que nunca va a desaparecer en la medida que yo esté viva, por ejemplo. Porque yo voy a insistir con esto hasta el fin de mis días y voy a tratar de hablarles de esto por siempre, como lo estoy haciendo ahora. Y que mis alumnos lo sigan bailando, y que las alumnas de mis alumnas lo sigan bailando, y que esto dure por siempre. Pero en cuanto al linaje, desde un punto de vista étnico, está desapareciendo. Así es de terrible. Algo parecido a la época de oro. Claro, pero por eso digo, como que inevitablemente, claro, uno puede querer preservarlo súper conscientemente, de una manera muy respetuosa, pero igual es una recreación, ¿sí? Y además, o sea, ya podemos decir que la danza gawazi no ha evolucionado más. No, hay algunas, por ejemplo, está Nagam Hassani, que ella se autodenomina la última gawazi, y ella es joven, sí, es joven, y baila, pero ella recrea un poco todo este mundo de la gawazi como de los años 60, 70, 80. La gawazi no sigue evolucionando, y ese es un indicio también de que algo pasó, ¿me entienden? Yo bien patúa bailé gawazi, dice la Bonchi, para construir una versión propia, sí. Vi video y pintura. Esa gitana bailando sobre la mesa fue la que más me embrujó. A mí igual. Y que después termina y con los crótalos, después se empieza a sacar los crótalos, se agacha y le da pecho a la guagua. Máximo. Tienen que verla, por favor. Reconocido por el mundo occidental. Documental que se llama Las últimas gawazi, que tiene que ver con el cambio cultural de la familia. Sí, muy bueno. Buen dato, Nati. Claro. Claro, por eso les digo que como que de alguna manera hay porque cuando uno quiere recuperar algo, cuando siente que lo está perdiendo, cuando te da la nostalgia, cuando sientes que ya no lo tienes. Yo, por ejemplo, era que la bandera, que Chile, ¿qué me importa la patria? No estoy ni ahí, nunca celebré el 18. Llevaba, no sé, 3 meses en otro país, 2 meses, y veía, era el tiempo de las micro amarillas, veía una micro amarilla en la tele y me ponía a llorar. Y una vez crucé no sé cuántos kilómetros para comerme una empanada. Ya. Cuando uno lo tiene lejos o lo está perdiendo, lo quiere recuperar. Entonces eso está pasando un poco dentro. Pero no es un desarrollo como natural, ¿me entienden? No es un desarrollo, es una reconstrucción incluso de parte de ellas mismas. Ah, de las kabilas de las gawazi. Ah, no me acuerdo. Voy a revisar el libro de Chocri. Igual yo les tengo más fuentes sobre el tema. Hola, ¿cómo estás? Abdul. Marce, mejor escena de Nacho Drum, esa mujer bailando después dando pechuga, ¿cierto? Máxima, sí. Ya, ven que igual tiene súper... Me encanta que tengan ideas, porque si uno tiene dudas, es porque tiene una idea. Igual, que hay que ordenar quizás, pero ya tienen ideas, así que súper. Bueno, les contaba entonces, les voy contando fuentes, porque, claro, yo les puedo venir a hablar aquí cosas muy bonitas, pero la idea es como tener de alguna manera un respaldo, unas fuentes. Yo tengo hipótesis, pero siempre trato de comprobar esa hipótesis. Entonces, las diferencias principales son las que ustedes mismas empezaron a describir y a configurar a través de sus preguntas también, que tienen que ver con el contexto de estas dos tipos de entretenedoras y también el contexto en todo sentido, digamos, su contexto de origen, es decir, la familia a la que pertenece, en el caso de la gawazi, que es una etnia, es un linaje, y bailan por herencia, por ese linaje,
A diferencia de las Awalin, que son formadas en esa tradición y en ese trabajo, digamos, y no necesariamente sus hijas van a seguir siéndolo, porque el hecho de ser esclava también te reprime mucho. Muchas veces las esclavas no tenían hijos, entonces, ni hijas. Entonces por ahí también no está tan asegurado, ¿me entiendes? A pesar de que con las Kawasi también está pasando que las niñas no desarrollan el oficio igual. Pero ahí está la diferencia principal. De hecho, yo les tenía aquí algunas descripciones de otro libro en que comentan como que los franceses, por ejemplo, porque o sea, el siglo XIX, que estas bailarinas fueron muy famosas, fue justo el siglo XIX en que se llenó de viajeros europeos. Entonces, todos rayaron con estas dos bailarinas. El tema es que las Awalin no las podían ver mucho porque estaban más ligadas al harem, pero a veces también las pudieron ver en el caso de que pudieron entrar a alguna fiesta de un aristócrata que liberó alguna, que permitió que se viera como la danza de una Awalin. Pero las Kawasi era mucho más fácil de ver. Y además, las Awalin eran más refinadas, como que podemos usar ese concepto así como en general para compararlas. Como las Awalin eran, permiso, perdón, voy a tomar agüita ya. Como las Awalin eran más refinadas, de alguna manera a los franceses y a los europeos en general les parecían más fome, más aburridas. ¿Por qué? Porque eran más europeizadas. Usaban ropas ligadas como del palacio, que eran ligadas un poco al imperio turco otomano, que eran enaguas, como este tipo de cosas. ¿Ven? Como enaguas o ropas como muy cinturones también, y los adornos también les parecían como de alguna manera más cercanos a Europa. En cambio las Kawasi era una cosa muy rara para ellos, muy loca. De hecho, los franceses hablaban de las Awalin, que eran las bailarinas del palacio, y las bailarinas eróticas. Ni siquiera se referían a ellas como Kawasi. Después sí, los que estudiaron ya le empezaron a poner nombre. Pero, por ejemplo, Elaine también al principio le decía así, bailarinas eróticas. A las Kawasi le decía así. ¿Por qué? Por el tipo de movimiento. En el fondo, decirle bailarinas eróticas es una interpretación, ¿me entienden? Es como referirse a este mundo de la manera que tú lo estás entendiendo. ¿Y por qué? Por esto, por la pelvis, por las piernas más abiertas. En cambio, las Awalin había una cosa más refinada, como casi legal al samay. O cantando ahí, o recitando poemas de Rumi. No sé, Rumi, el fundador, digo yo, no sé si se dice así. Bueno, el que creó el sufismo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Oye, hablen, vea. Sigan haciendo preguntas, comentando lo que quieran. Miren, les voy a dar las fuentes primero y después les voy a ir contando algunas cosas para ir comparando. Ya les di esta fuente que apareció por ahí con algún comentario y pregunta que hicieron. ¿Saben? Esto yo me lo encontré en una feria de las pulgas, sí, digo yo, feria de las pulgas. En esa feria que hay como en la Rambla en Barcelona, en España, que es gigante y que un día del fin de semana, no me acuerdo, es el sábado o el domingo, y que está llena de cosas. Bueno, había un caballero que vendía libros usados y tenía un puestecito así, un pañito, con algunos, ni siquiera muchos. Y yo siempre me detengo en ese lugar y me tomo todo el tiempo que sea necesario. Y me encontré este libro. Casi me desmayo. Como que tuve que lo miré muchas veces, lo tomé y me era súper barato. Dios mío, casi me muero. Fue como el tesoro de ese viaje. Como que no podía creerlo. ¿Cómo se llama lo que baila la Awalin? No sé a qué te refieres, Connie, con la pregunta. O sea, ellas eran entretenedoras y hacían muchas cosas además de bailar, no era solo bailar. Las Kawasi son mucho más bailarinas que las Awalin, podríamos decir. Porque las Kawasi hacían la música también y era todo muy rítmico porque eran parte de la música, porque estaban en la calle. En cambio las Awalin a veces hacían unas cosas como de a dos, bailaban mucho en el suelo, muy como lo que vemos del samay con las manitos, sí. ¿Pero nombre? Ah, porque dije el samay. No necesariamente, porque el samay es una reconstrucción igual, sobre todo de Reda. Entonces no es que las Awalin bailaran samay, sino que las Awalin bailaban algo así. Algo ligado a eso que conocemos hoy como samay.
¿Cómo se llama el libro? Ah, este se llama Maneras y costumbres de los modernos. Cuando hablamos de bibliografía lo nombramos, ¿eh? Pero eso fue hace como un año. Qué heavy. Maneras y costumbres de los modernos egipcios, de Edward Lane. Edward Lane. Yo nunca lo busqué porque, o sea, lo busqué, estaba en inglés. Nunca me lo compré. Y después que lo encontré, nunca me lo busqué. Entonces a lo mejor ahora está en Amazon, pero yo esto lo encontré en el 2010, entonces fue emocionante, muy emocionante. En esa época con mayor razón mostraba las piernas, claro, exactamente, Elena. Claro, había una connotación erótica que estaba en la mente de quien lo ve, ¿cierto? Ya, el otro libro que les quiero recomendar, bueno, por supuesto el libro de Chogri, que la Leslie ahí lo hacía referencia, que es La danza mágica del vientre, que habla de Gawasis y Awalim. Y yo les quiero agregar dos más, por supuesto que La serpiente del Nilo, The Serpent of the Nile, de Wendy Buenaventura, que está en inglés, lo venden en Amazon, es muy bonito. Yo lo tengo por aquí en inglés, a ver, esperen. Creo que lo tengo a mano, sí. Esta es la nueva edición, yo tengo las dos. Soy un poco fanática. Esta es la nueva edición. En la nueva edición, el papel cuché, fotos hermosas, muy bonito. Y está en inglés. Pero yo hace mucho tiempo en un curso, nunca voy a olvidar y voy a hacer la referencia en la escuela de Tanya Wolfenson, le estoy hablando hace como 18 años. No me acuerdo de su nombre, me carga no acordarme de su nombre porque me encantaría poder mencionarla y dar la fuente y darle las gracias públicamente. Pero en la escuela de Tanya Wolfenson, una compañera tradujo La serpiente del Nilo y lo compartió con todas las compañeras. Dios mío. Yo el otro día hablaba, alguien me decía, no, la sororidad a veces es como un mito, como que no se puede, es con tus amigas. Yo de verdad a veces siento que he vivido una burbuja, o quizás me la construyo la burbuja, porque siempre he estado en lugares así, capaz que se atraen, si uno cree en eso, si una cree en eso, ¿cierto? Bueno, ya, en ese lugar maravilloso, entonces esta mujer maravillosa que le agradezco y la honro, pero no sé cómo se llama, no me acuerdo, en la escuela de Tanya Wolfenson hace como 18 años, ella hizo la traducción y entonces yo lo leí desde el principio en español. Aquí está, mira. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, y en el libro de Wendy es muy interesante la referencia que hace a las Awalim y a las Gawasi, porque la referencia que hace es a través de relatos de cronistas y de viajeros también. Les voy a leer uno. No veo nada. O sea, veo con los lentes, pero no veo porque no hay luz. Ya, no, aquí está. Se los voy a leer literalmente. Esta fue una de los primeros relatos que pudimos tener de las Awalim, que es de 1762 y es de un explorador alemán que se llamaba Karsten, no sé cómo se pronuncia, no tengo idea, Niebuhr, algo así, ¿sí? Que llegó al Cairo después de haber estado en una expedición que partió en Yemen. Y estuve haciendo un viaje, estoy resumiendo, en una embarcación así que se demoró mucho. Entonces él habló de las Gawasi, o sea, de las Awalim, ahora les voy a leer. ¿Cómo se llegaba a ser Awalim? Ah, buena pregunta. Igual nunca las Awalim eran campesinas. No, era gente de, bueno, tampoco existía la clase media en Egipto, pero no eran campesinas, ni generalmente era de familias que no estaban en la aristocracia ni en la realeza, por supuesto, pero que de alguna manera tenían un vínculo con eso ya porque tenían un trabajo, por ejemplo, un secretario, un mayordomo o algo así, y eran las hijas de esa gente. O esclavas que compraban, y que, por ejemplo, las esclavas que compraban que eran europeas, por ejemplo, las colorinas, como Hurrem, al tiro las ponían ahí, porque eran lindas, po. Entonces, ¿cómo va a ser el aseo? ¿Me entienden? Entonces podían ser esos dos caminos. No, o sea, las Awalim fueron esclavas en un primer momento con ciertas como líneas, con ciertos linajes, porque fueron cambiando, pues cambiaba el pachá y cambiaba un poco el sistema. Porque este sistema venía, esto era como Egipto, porque estamos hablando de Egipto, ¿cierto? El Al-Ándalus todo estaba pasando en Damasco o en Al-Ándalus, que era en España en el fondo. Entonces todo esto que llegaba a Egipto llegaba un poco y como después, y Egipto lo transformó, como todavía, como que lo transformaba un poco a su medida. Y eso iba cambiando dependiendo del pachá también.
Por eso a veces confunde. Ah, otra confusión que hay es el concepto de alme. Alme es lo mismo que Agualim, pero posterior y es un término afrancesado. Pero se refiere a lo mismo, a la entretenedora. ¿Sí? De refinada. Selección natural. Oli, dice Liga. Me parece que al ser ligada al Imperio Turco Otomano tendrían esa influencia europea. ¿No? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que estamos hablando de Egipto. ¿Eh? Aquí la influencia tenía que ver un poco con el vestuario y eso, pero no siempre. Dependiendo del momento. De quién era el jefe. ¿Me entienden? Porque así funciona esto. Po. Pero Egipto siempre era el invadido. Siempre. Siempre. O eran los turcos. O sea, de hecho, se cree que en el Medio Oriente Egipto es uno de los lugares más invadidos. Desde el Egipto faraónico. Por tribus de África, del África subsahariana. Por los mogoles. Los mogoles. Del otro lado. Por los mamelucos. Por los amazigh. Por los turcos también otomanos. Por los magrebíes. Etcétera. ¿Sí? Ya, voy a decirlo aquí. Lo tengo escaneado este libro. Lo tengo escaneado. Y yo se lo facilito a quien quiera. Ahora, les digo que estoy con un montón de pega. Porque estoy planeando clases. Entonces no me comprometo a mandárselos ya. ¿Sí? Yo creo que esto es algo que todas las bailarinas tienen que tener. Y yo, si depende de mí y puedo hacerlo. Y si esto viene de una mujer generosa, como yo, no voy a ser generosa también. Así que no gastemos más hojas tampoco, porque ya hasta la cagada con los estudios forestales, basta con los fotocopias. Yo era la reina de la fotocopia, pero ya no. Pues por eso. Así que, si les interesa, de verdad, lo van a leer, lo van a usar, lo van a aprovechar, me escriben por interno y me tienen paciencia. ¿Ya? Y se los mando. No hay ningún problema. Oye, Carito Belidad, te quería hacer una pregunta. Nada que ver, pero de ahí te la hago por interno. Te quiero hacer una pregunta de algo que tú tomas clases. Ahí te la dejo. Ahí te hablo. Incorporando costumbres repartidas, claro. La cultura más aristocrática está súper Claro, po, la cultura aristocrática es súper europeizada en muchos lugares del Medio Oriente. No en todos tanto. No en todos tanto. Ni en todos de manera tan literal. Pero sí. ¿Sí? Entonces, me mandé doble patude haciendo Jurremi Kawase. Sí. ¿Qué queréis que te diga? Pero me encanta. A pesar de encontrarlas tan diferentes, no lo elegí por casualidad. ¿Cierto? ¿Viste? El mito de la danza de los 7... ¡Ah! El mito de la danza de los 7 velos en realidad no viene de las Agualim. Las Agualim no bailaban mucho, insisto. No bailaban así, como bailar, no. Como que se movían. Había como una cosa de expresión corporal. Ni siquiera sabemos mucho cómo era. Lo que hizo Reda fue una reconstrucción de lo que podría haber sido muy basado en el ballet. Él mismo lo dijo. ¿Ya? Entonces no. Los 7 velos fue una reconstrucción más bien escénica, en realidad, del mito de Ishtar. Y que fue cambiando, porque en principio eran 9, pues se supone que son 9 puertas, pero después se transformó en 7. Y que fue tomado por distintos occidentales que crearon esa idea, como Oscar Wilde, principalmente, y el mito de Salomé. ¿Sí? Es más bien escénico y es más desde el occidental, en los 7 velos. En el imperio... ¡Ay, qué buena pregunta, Elena! Sí, claro. O sea, en todos los imperios siempre hubo entretenedoras, porque siempre tiene que haber fiestas, pues chiquilla. Y siempre hay como... Siempre la música... Por una parte era importante las fiestas, ya fuera más pachanguera o menos, dependiendo de la dinastía, ¿cierto? Pero por otro lado también era muy importante, siempre en el Medio Oriente la música tiene una connotación súper importante, se le adjudican propiedades medicinales, terapéuticas, espirituales, etc. Entonces por supuesto que era muy importante que eso estuviera, entonces las Agualim por lo menos tocaban música, eso siempre estuvo, entonces eso pasó en todos los imperios. En Irán, en el palacio de Golestán, estaban las mutrubes, que son quienes bailan lo que hoy se conoce como Persian Classical Dance, que es como la danza de las entretenedoras de estas mutrubes en el palacio, ¿cierto? En el Imperio Turco Otomano también había, ellas eran parte del linaje, porque en el Imperio Turco Otomano el linaje estaba súper definido y eran como 12 como eslabones de la cadena y uno de esos era también la entretenedora, pero no era como un rol tan específico,
sino que, por ejemplo, podía haber una que era la secretaria, porque era muy organizado el harem, muy organizado. Sobre todo el Topkapi en el Estambul. Entonces, pues podía ser que una también cumpliera ese rol, dependiendo. ¿Sí? Ya, me escriben, me escriben. Ya, pero escríbenme por interno. Escríbenme por interno, ordenaditamente, casi con su mail ordenaditamente. Y me tienen paciencia, ¿ya? Las Awalin utilizaban elementos como los crótalos y el sable. No. Esa era la Kawasi. Sí. Las Kawasi siempre usaron crótalos. Eso es parte de su linaje. ¿Por qué? Porque tocaban música en la calle, entonces tenía que sonar. Sí. De hecho, las Kawasi originalmente tocaban turas, que son los crótalos grandes, como los de los sufis. Y después tocaban sagats. O a veces tocaban algunas turas y otras sagats, además. Eso fue cambiando. Y también usaban sable y bastón. ¿Por qué? Porque si yo bailo en una fiesta en el sur, y los hombres van con su bastón, ¿eh? Que está tallado con su nombre, está como personalizado. Si hay un hombre en el público que está con el bastón, las Kawasi lo tomaban y bailaban con el coso, como haciéndose la chistosa. Y en otro momento, sobre todo cuando las Kawasi fueron desterradas, con este dicto que puso ahí Mohamed Ali, que fue terrible, porque prohibió la danza en la calle, por lo tanto prohibió las Kawasi, muchas se hicieron esclavas de tabernas, como que estuvieron ahí sometidas como al dueño de la taberna, muchas se prostituyeron también por las condiciones del momento. Entonces, las tabernas, ¿quiénes iban? Militares. Hay una típica pintura de Jerome, ¿sí? Que dice Alme with Sword, ¿cierto? Ya. En realidad es una Kawasi, no es una Alme. Lo que pasa es que Alme puede ser porque es una entretenedora, pero eso en realidad es porque Alme y Awalin alude a la acción, a entretener y estudiar para eso. Y Kawasi alude a la etnia. Entonces, en rigor, la Kawasi también es Awalin. Por eso muchas Kawasi que se van al Cairo se autodenominan Awalin. Y por eso hay ahora talleres de las egipcias que hacen, que son talleres de Awalin, que son como talleres de Kawasis en el Cairo. ¿Me enredé? ¿Las enredé? Bueno, si tienen duda me dicen. Los mamelucos eran bien carreteros, me encantan. Cosa bien. La reina madre, sí. Crótalo y bastón, sí. Espérate. Yes. Ya. Entonces, les iba a leer esta. Ahí quedé, perdón. Iba a leer esta cita de 1762, que es la primera. Que era este explorador alemán, ¿cierto? Dice: al principio, nosotros no apreciamos por completo esta clase de entretenimiento, porque la música era pobre y las mujeres modestas para nuestro pensamiento. Ellas se exponían al frente de nosotros de distintas formas y las encontrábamos feas, con las manos amarillas, teñidas y las uñas rojas. Los collares negros y azules muy grandes, tobilleras, anillos en sus orejas y narices y un gran uso de la cabeza no eran de nuestro gusto. Sin embargo, de a poco fuimos cambiando nuestras mentes y las encontramos bellas. Tan así que disfrutamos de este espectáculo como si hubiéramos visto a las mejores bailarinas de Europa. Otra vez digo que esto lo dijo Carsten Niebuhr, alemán, en 1762. Dios mío santo. Bueno, así como ese texto, hay un montón sobre todo en el libro de Wendy, y hay otras. Pueden buscar. Ahora está ahí todo, pues, chiquilla. Todo. O sea, es que por eso, pues, antiguamente la diferencia era el contexto. Kawasi, calle, linaje, etnia. Awalin, palacio, refinado. Hoy eso ya no existe, pues, en rigor. ¿Qué palacio era? ¿En qué palacio era? En la casa del Mubarak antes. Bueno, que lo más probable. Pero Mubarak no va a llevar una Kawasi, pues. Mubarak lleva la Dina, pues. No, la Dina nunca aguantó. Pero lleva una belly dancer. Ahora llevaría rusas, po, ¿cierto? Lo que pasa es que eso pasó, pues, chiquilla. En el fondo,
¿Qué hizo que estas dos tradiciones, que eran las entretenedoras principales, de alguna manera como que se disipara y las Gawasi quedaran reducidas como al ámbito local? Y las Sawalin prácticamente desaparecieran finalmente, porque estaba ligada a la aristocracia y al palacio. ¿Qué imagen, qué bailarina reemplazó? La bailarina de traje de dos piezas, pues la belly dancer, la Samia Gamal y otras. Samia Gamal y ellas son las más famosas, las que conocemos, pero había un montón. ¿Cierto? Entonces, esa bailarina, la bailarina, que por eso para mí ellas, estas son, nosotras somos una mezcla de Gawasi y Awalin. Porque movemos la pelvis, la tierra, pero a la vez hacemos cosas refinadas y nos conectamos con el aire e interpretamos con la música. Finalmente, para mí, esa es mi hipótesis. La bailarina de danza oriental, desde los años 20, en la época de oro sobre todo, se transformó en una mezcla de la tradición de la Gawasi y de la Sawalin. Por eso causó tanto impacto. Porque en una bailarina tú tenías las dos cosas. ¿Me entienden? Tenían la tierra, esta cosa loca y como erótica que decían los europeos, salvaje, ¿cierto? De fuego, de tierra. Y por otra, el aire, el refinamiento, la cadencia, la suavidad. Eso antes no existía. Porque estaban estos dos tipos de entretenedoras que eran de contextos distintos, se formaban de manera distinta y cuya danza era muy marcada. Hoy le hacemos todo. ¿Sí? ¿Me entienden? Voy a seguir para arriba. Qué increíble que nosotras en este siglo queramos aprender lo que en esa... Sí, lo que en esa época era mal visto. Totalmente. Bueno, igual todavía es mal visto. Sí, hay países en los que las bailarinas son depiladas. Perdón. Lapidadas, se me vino la dislexia. Lapidadas, hay lugares que todavía no, y es muy mal visto todavía, o sea, por algo está toda esta controversia con las bailarinas de oriental, con la belly dancer en Egipto mismo, aún. Me encanta toda esta información. Ay, qué linda la Marce, qué bueno. ¡Claro! Exactamente, Lulu. Hola, Lulu. No sé si te había visto por aquí, Lulu. Gracias por estar y por comentar. Exactamente, somos unas mestizas. Tomamos toda esta tradición y la mezclamos. De Pilaya, no me hagan bullying. Bueno, entonces teníamos el primer libro, el de las maneras y costumbres de los modernos egipcios, La serpiente del Nilo, el libro de Chokri y ahora les vamos a... Este está en inglés, este no tiene traducción. Pero yo les recomiendo que a mí me gusta el papel, me gusta leer, subrayarlo y olerlo. Y guardarlo ahí en mi repisa. De hecho, me di cuenta que lo único que gasté en la cuarentena fue el libro. Tuve que agregar un estante nuevo. De nada, Lulu, de nada. Gracias a ustedes por estar. Bueno, este es un libro que se llama Female Singers and Dancers in Egypt. Maravilloso. Y precisamente parte en el siglo XIX, en el momento del boom, porque, claro, no sabemos exactamente cuándo podemos hablar de las Gawasi, pueden estar desde el siglo XIV en Egipto, pero los registros que tenemos son de quienes lo empezaron a registrar, que fueron los cronistas, los viajeros, ¿cierto? Entonces, tenemos este registro y este texto de 1762, pero el boom fue en el siglo XIX, ¿sí? Entonces ahí fue cuando más tenemos información también, sobre todo por estos cronistas. Te escribo por interno, quiero el escaneo. Sí, claro, me escriben. Y ténganme paciencia, insisto. Ya, pero voy a cobrarles algo a las que me lo pidan. Me encantaría que escribieran algo, que hicieran un ensayo, que se mandaran una opinión, que después me escribieran y me dijeran, oh, esta parte me llamó la atención porque chu. Qué pesada. Sí, pues para que lo usen, pues no lo dejen ahí guardado. ¿Ya? Y asocien, chiquillas. Todos los libros, toda la bibliografía que podemos tener son fuentes, no es una verdad. No es, el libro de la Wendy, ahí está la verdad. Entonces quiero saber algo, voy a buscarlo ahí. Yo ahora le estoy hablando de 4 fuentes. Que eso no es nada. O sea, yo tengo muchas más. Y muchas de ellas vivas. Con entrevistas que he hecho millones de viajes y otras cosas. A profesoras, a gente egipcia, a Farida misma, etc.
Entonces, ojo, ningún libro tiene la verdad. Así es como ninguna persona tiene la verdad. Todas somos solo una propuesta, desde la mayor humildad. Entonces, no crean que un libro tiene toda la verdad. Siempre si van a hacer un taller, si van a hablar de algo, no googleen y usen lo primero que leen. Sino que traten de buscar por lo menos 3, 4, 5 informaciones y llegar a una conclusión. ¿Ya? Eso es lo mínimo, la base de la investigación. Porque si no, vamos a empezar a decir cosas como que o no se entienden, o están enredadas, o estamos repitiendo algo como que ya se tergiversó. ¿Me entienden? Hola Vilma, qué rico, pichilemu, qué rico, qué rico, qué rico. Ya, entonces, este libro, como les decía, es súper bueno porque no solamente habla de las bailarinas, sino que habla de las cantantes, que es una historia no tan reconocida, porque claro, nosotros no somos cantantes, somos bailarinas, pero es muy interesante. De hecho, antes de las bailarinas, las más famosas eran las cantantes, en los cafés, en los coffee shop, que empezaron a surgir a finales del siglo XIX, y era donde las caguas bailaban afuera. Entonces está todo conectado, todo conectado. De hecho, por esa misma razón, ese libro también me sirvió de fuente cuando les hablé de las cantantes de la época de oro que no eran tan conocidas, muchas de ellas mujeres, ¿sí? Mis mensajes. No, en WhatsApp no, no me escriban por WhatsApp, escríbanme por interno, por aquí, por el Messenger, ¿sí? Porque no todas tienen mi teléfono. Mi teléfono lo tienen solo la gente muy que toma clase o que está en algún grupito, porque yo todavía guardo mucho mi teléfono porque tengo algunas situaciones ahí de persecución. A lo mejor lo vieron por ahí en febrero en mi Instagram. Hola Sara, me encanta la información, qué bueno, qué bueno. Ya, entonces les voy a mostrar unas fotitos. Unas fotitos, unas fotitos. Ella, bueno, la que me sale, la voy a mostrar no en orden, ¿eh? Ella es Jaireya Masimpo, que todavía sigue bailando ahí, resistiendo. Gawasi resistiendo, entretenedora, ¿cierto? Estas son las Gawasi más, de la familia Masin de los años 70, más o menos. Estas son Gawasi de 1920, que ya estaban en 1918, por ahí, que estaban como también muy europeizadas, porque estaban muy cercanas a cómo estaban bailando las que después se convirtieron como en solistas, como la Chafica la Copta. En ese momento eran muy parecidas, después se cambió, absolutamente. Esta, por ejemplo, el retrato. Miren, si ustedes ven estas dos imágenes, que son dos pinturas orientalistas de Gawasis, son dos pintores diferentes, en años diferentes, pero hay mucho en común. Mucho en común. Sí, la ropa es prácticamente igual. Y si es distinto, distintos años, distintos pintores, distintos momentos. Y tenemos bombacho ancho, algo gordito que ahí viste la cadera, la blusa blanca con la manga campana, el chalequito más oscuro. Y esta tiene crótalos y está tocando una tabla. Una dufe en realidad. Ya, después tenemos lo que me preguntaban sobre la Sawalin. Bueno, no tenemos mucho documento ni registro, porque lo de los pintores orientalistas no lo podemos usar etnográficamente. No estamos seguras de que era así, porque hay mucha imaginación ahí rondando. Pero sí puede ser que algunos de ellos retrataron escenas de algunas entretenedoras, sobre todo las que tocaban música. De las Sawalin no tenemos tantas imágenes de las que bailaban, porque eso sí que era muy privado, ya que era en el mundo privado, ¿cierto? Adentro de una casa, de un palacio, etcétera. Pero sí podían retratar a las que tocaban instrumentos, porque esas sí muchas veces a veces salían del harem e iban a tocar y a entretener en el salón donde iban los invitados. Entonces por eso hay tantas pinturas de mujeres tocando instrumentos. Entonces esa mujer que toca instrumento también podría ser una Awali, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Van siguiendo la historia? Pero también hay mucha fantasía, por supuesto. Ahí también. Chu. Ya. Amo la Kawasi, dice la Nati. Siento que desde que tomé la clase cambió mi danza. Oh, y mi percepción de la importancia de la cadera, la tierra y la musicalidad.
Mira qué potente. Bueno, yo siempre les digo esto, ¿ah? Siempre les digo que yo pienso que todo lo que hablamos es parte de la malla curricular. La época de oro, las danzas folclóricas, las danzas de otros países que no sean Egipto, de danzas tradicionales, el Jalí, el Dabke, etcétera, y si quieren ahondar más en otras más específicas, la música, etcétera. Para mí todo es parte de una malla curricular que permite entender lo que llegó a armarse después, que este formato de la danza oriental, que es muy mestiza. Me encantó la palabra que usó, no me acuerdo quién lo usó por ahí, pero que es muy mestizo. Parece que la Lulú fue, ¿no? De verdad que el oriental es muy mestizo, es muy mixturado, muy mezclado con distintas influencias populares, rurales, más antiguas, más modernas, etcétera. Entonces, todo lo que podemos investigar, entender, nos permite entender más la danza actual, que sigue evolucionando. Yo creo que esto no para. No para, no para, no para, no. Porque claro, es la Lulu lo dijo, sí. Porque finalmente también, en resumen, la danza oriental es una fantasía, lo hemos dicho, ¿cierto? Eso no quiere decir que no tenga influencias verídicas y reales y étnicas, sino que el resultado es una mezcla, por lo tanto es una fantasía. Y en ese sentido, esa fantasía va cambiando, enfatiza ciertas cosas, por eso, no sé, hubo años, décadas en que se enfatizó la música, por ejemplo, en otros momentos se enfatizó la técnica, en otro momento se puso bien sensualona, ahora, por ejemplo, todo el mundo baila Maharaganat, como que está muy así todo, como que va evolucionando y depende de nosotros lo que enfatizamos también en nuestro trabajo de escuela, de bailarina, lo que quieran, ¿sí? La Bonchi dice que coincide, que entendió la tierra y el peso hasta que llegó al Said y a las Gawasi. Ah, qué bonito. Bueno, eso, para mí precisamente es eso. Todas las danzas que yo enseño, en ningún caso a mí me interesa que se trasvistan y que se transformen en eso. Si no quieren, no hay obligación. Para nada. Para mí todo lo que podemos bailar, investigar, entender, estudiar, es un medio para ir entendiendo más nuestra propia danza y dónde te quieres quedar, con cómo te quieres mover, con qué propósito también. Creo que son tiempos para eso, lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de ser profesional, esas dos live que tuvimos de esos temas, que es el tiempo de que de verdad definan desde dónde lo quieren hacer, por qué quieren bailar, desde dónde quieren bailar, cómo se quieren vestir, cómo quieren que se vea, qué quieren decir con su danza. Y todo esto que hablamos no es una pura ñoñería para decir, mira todo lo que sé. No. Es porque de verdad son elementos que nos permiten entender esto que está tan lejos de nosotras y que a veces está tan confundido, enredado, ¿cierto? Como que nos dicen una cosa, después leemos otra y ahí nos vamos quedando como abrumadas. Y a veces como que por eso que nos abruma tanto que nos alejamos y decimos, no, mejor sigamos haciendo lo mismo siempre. Y no, hay que avanzar, conversarlo, porque es la única manera de aclararlo, ¿cierto? Para eso estamos aquí. Ya, díganme si tienen alguna otra duda, algo más que quieran comentar. Yo las invito a tomar clases de Gawasi, por supuesto. Bueno, les quiero contar una primicia. Una primicia, que esta primicia tiene que ver con algo que me dijo una alumna. Me dijo, profe, ¿y por qué si tú estudias a las Gawasi y a las Awalim? Y tu revista, mi revista se llamaba Awalim. Por lo mismo, porque creo que eso también nuestra parte de nuestro linaje, de nuestra herencia. Son otras pioneras también, junto con la Gawasi. Porque es una mezcla de ellas. ¿Por qué si tú estudias a la Gawasi y a las Awalim hace tanto tiempo, solo haces talleres de Gawasi? Claro, las Gawasi podemos tener más información, porque las Maasin fueron registradas y podemos ver cosas en la calle. De las Awalim prácticamente no hay registro. Pero históricamente ahora tuve acceso a algunas cositas y carepalo, más adelante va a haber un taller, no, una clase, no lo voy a incluir en clase ni todavía me da para tanto, pero voy a hacer un tallercito de Awalim, a ver cómo nos va, ¿sí? Les cuento, ahí. Va a ser abierto como el que hay este domingo, que ya les voy a pasar el aviso. Como va a ser van a ser, quienes lo tomen van a ser un poco mis conejillas de indias. ¿Sí? Porque creo, insisto, lo mismo que dije antes, todo nos sirve para ir descubriendo. Yo creo que es
Es obvio que durante mucho tiempo la conexión de Occidente y de las bailarinas de Occidente con la danza oriental tuvo que ser primero de observación, es decir, a ver qué es esto, cómo se mueven, qué onda el camello, qué onda el chimi, tratemos de entenderlo, de trabajarlo. Entonces hubo un énfasis muy técnico primero, también expresivo, ¿cierto? Yo creo que llegó el momento de hilar fino, de tener más recursos y elementos sin ponerse cabezona, ni tampoco intelectualizar todo, sino que abrir la posibilidad de encontrar más recursos, más elementos para seguir entendiendo lo que bailamos nosotras y lo que queremos decir con eso. Como que todo, y a veces como que tenemos miedos o tenemos prejuicios, y todo eso puede cambiar estudiando estos temas, ¿me entienden? Ya, ¿qué pasa el domingo? El domingo voy a hacer una clase abierta a la gorra es con aporte voluntario, a las 12, este domingo a las 12, por Facebook, por mi Facebook, así igual que ahora. Solo se conecta, no tienen que inscribirse, nada, solo se conecta. Y se llama Desperésate. Y la idea es que nos movamos, empezamos a bailar y vamos a hacer un trabajo como ahí de trabajo corporal para sacarnos la telaraña. Y vamos a hacer unas bailecitos ahí bien movidos y loquillos, con unas canciones modernas. Me volví loca. Van a ver, ¿ya? Así que insisto, no tienen que inscribirse ni nada, solo se conectan, pasen el dato a toda la gente que quiera, este domingo a las 12 por mi Facebook. Exacto, dice la Lulu, bailar con conocimiento, pero buscar nuestro propio sentimiento respetando la cultura, exactamente. Ahí está como ¿cómo se llama? Como la ecuación perfecta. ¿Quieres expresarte, viste? Ya. Vamos a bailar unas cosas que ni se van a poder creer que yo lo haga. Que mi canción favorita del momento. Inside, ¿la conocen? Inside. Sí. Hay que bloquear un poquito. A ver, sobre todo en este momento que estamos todas medias como volviendo a bailar, ¿o no? Como volviendo a conectarnos con esto. Así que ahí las invito para que nos desperecemos juntas. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¡Hola, Clo! ¿Cómo estás? Nos encontramos en la calle con la Clo, con la Claudia. Nos encontramos en la calle, qué chistoso. Con mi mami otra vez. Estaba de cumpleaños mi mamá el lunes. Andábamos ahí celebrando. Ya, entonces, escríbame por interno. Escríbame por interno para decirme, solo tienen que decirme eso. Yo quiero a la serpiente del Nilo, y me pone su mail. Y me tienen paciencia. ¿Ya? De hecho, el afiche, no sé si lo vieron, el afiche de la clase, sale un perezoso bailando. Ahora un perezoso. Lo encuentro lo máximo. Ya, pues chiquillas, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, si les queda resonando algo y se conectan al live de la semana que viene, me pueden decir, oh, me quedé con algo de la semana pasada. No hay ningún problema, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar de algo muy bonito. A mí me encanta, creo que la fotografía es muy importante y ha sido muy importante para retratar mundos de los que no se habla muchas veces. Entonces vamos a hablar de fotógrafos y fotógrafas de Occidente que han hecho una investigación de tribus étnicas bien escondidas y lo han visibilizado, su realidad, sus contextos, a través de las imágenes, a través de las fotos. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Son un montón, así que ahí vamos a hablar de eso. Está bueno este marzo. Como siempre, también les recuerdo que pueden darme ideas y proponer temas. He recibido algunos también. Así que me pueden seguir diciendo porque tengo que llenar todo el año, todos los miércoles de aquí a enero de nuevo. Así que igual, yo creo que desde abril vamos a tener los meses van a ser temáticos. Entonces los temas van a tener que ver con un, valga la redundancia, un tema más grande. Por ejemplo, de música, de conflictos sociales, de política, etcétera, de mujeres, así. ¿Sí? Va a ser un poco más temático. De nada, qué bueno que les gustó. Ay, la Paula se despide de las compañeras, me encanta, de las que están mirando.
Y también paso, bueno, voy a pasar el aviso también, voy a pasar el aviso que el próximo martes 16 parten mis clases regulares. Que está muy entrete, si quieren me preguntan ahí. Y en abril, el 10 de abril, parten los cursos intensivos, que hay un montón, hay gitanas, hay oriental de los años 60 y 70. Hay un curso muy bonito que es de creación y crear danzas en base a textos, a poemas y otros tipos de textos. Así que ahí también puede que les resuene algo. Y por supuesto que está el curso profesional y el curso de didáctica de la danza disponibles para quienes quieran entrar en ese mundo, profundizar, conocerse, entenderse y compartir. ¿Sí? A seguir bailando y aprendiendo. A eso, vamos que se puede. Este año yo creo, chiquillas, que vamos a estar igual, ¿ah? Yo como con vacunas y todo, creo que la cosa está inestable, ya vieron. Más encima, claro, son decisiones que el tema de las fases que no dependen de nosotras. Así que lo que nos queda es seguir enfocadas, vibrando alto. Y qué mejor que hacerlo con estos temas que nos gustan. Así que sigamos encontrando. Las espero el otro miércoles y todos los miércoles. Y espero que tengan una semana muy bonita, con mucha motivación y energía, porque estamos empezando como el ciclo ya más productivo. Así que les deseo que todos sus proyectos que estén empezando, que tengan mucho, mucho, mucho éxito, confíen en eso, pónganle toda la energía y confían y tengan fe y denlo todo con amor y con todo su trabajo. Y no pueden no funcionar si lo hacen desde ahí. ¿Sí? Ya. Besos y abrazos, nos vemos el otro miércoles y nos vemos el domingo a las 12 para desperezarnos. Chao.